empezar y vamos a ir cerrando el negocio con la última sesión en la que va a ser, quizá va a ser un poquito más breve porque tengo menos material y porque también pienso que quizá los otros días nos hemos quedado muy cortos y no les hemos dado tiempo para hacer preguntas, entonces quizá acabaré quizá un poco antes, luego me enredo y tardo más, pero quería dejar un tiempo para que si tienen alguna pregunta pudiera haber algún tipo de debate. Entre otras cosas, de cosas que por ejemplo se han quedado en el tintero, cosas que no hemos hablado o preguntas que tengan. A lo que quería dedicar hoy las sesiones al periodo que va desde Calcedonia hasta la conquista árabe. Empezando por todas las consecuencias que hubo del cisma ocasionado por los desacuerdos de Calcedonia y un poco hacer referencia a lo que ocurrió con las comunidades cristianas después de Calcedonia y después de la conquista árabe. He tratado de no hacerlo demasiado histórico y de centrarme en un par de episodios interesantes que me parece que tienen más que ver con cómo utilizar las fuentes literarias que nos han quedado de ello, más que realmente hacer un repaso de todo lo que ocurrió exactamente, que es una cosa que en realidad se puede encontrar en cualquier lado. Pues el concilio de Calcedonia en el 451 ya hemos visto que tiene que ver con un desacuerdo otra vez en la interpretación y en la definición de la identidad de Cristo y de la identidad de la Trinidad y la identidad de la Virgen en consecuencia, y viene de tiempo atrás, viene ya desde el concilio de Nicea en el 325, ya estaba ya había desacuerdos con respecto a la naturaleza de Cristo y por tanto a la naturaleza de la Trinidad. Ya habíamos hablado como el desacuerdo se basaba también en una interpretación de la Biblia, en este caso también es la interpretación de Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El concilio de Calcedonia, que durante años hubo insistencia en que se convocara y que se tuvo que esperar a la muerte del emperador y la llegada del emperador Marciano para convocarla, se convocó en el 451 en Calcedonia, que está muy cerca de Constantinopla. Y venía por dos problemas. Un problema, la herejía de Eutiques, que siguiendo a Cirilo de Alejandría, del que ahora hablaremos, quiso resolver la cuestión de las naturalezas y de una o dos naturalezas diciendo que eran dos naturalezas indistinguibles y por tanto eliminaba toda consustancialidad con el ser humano y en realidad cada vez que lo tocaban se convertía en una herejía, así que era una cuestión muy preocupante. Y Eutiques quería responder también a la herejía de Nestorio, que decía que la Virgen no era madre de Dios, porque era madre de la parte humana de Cristo. Entonces, en parte, para responder al problema de Eutiques y Nestorio, y para responder también al problema del miafisismo o monofisismo que estaba que estaba ya plenamente desarrollado, entonces fue por lo que se discutió en el concilio de Calcedonia y se declaró, esta es la definición de Calcedonia que les pongo aquí, y he marcado las partes que me parece que son interesantes en negrita. Dice: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. Aquí recoge la definición de Nicea: consustancial con el Padre en cuanto a divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos, que ya indica la preexistencia de Cristo, en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros. O sea que la preexistencia de Cristo en cuanto a su identidad divina y en cuanto a su identidad humana es engendrado en el momento en el que nació.
Se ha de conocer a uno solo y el mismo Cristo, Señor unigénito, en dos naturalezas. Aquí esto es plenamente la definición de Calcedonia, las dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. Esto responde a Eutiques, que decía que eran dos naturalezas mezcladas que creaban una naturaleza completamente diferente, que no era ni humana ni divina. Y esto se declaró inmediatamente herejía, conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis o emanación. Es lo que veíamos ayer, lo del prosopon, que es persona, hipóstasis, que es emanación. Y no partido o dividido en dos personas, sino uno solo, el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor, Jesucristo, tal cual. Así, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Salto y Ecuménico Concilio que a nadie sea lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. De aquí, claro, salieron los obispos coptos muy sulfurados y siguieron manteniendo su idea de que no querían adherirse a esta definición de Calcedonia. Y al tomo de León. El Papa León había escrito en su tomo, en su declaración, había escrito que había dos naturalezas, ¿no? Hubo varios intentos de llegar a un acuerdo, como el enoticón. Genoticón significa en griego unificador, unificación del emperador Zenón. Y Severo de Antioquía, y luego tenemos la consolidación del monofisismo. Dioscoro de Alejandría también declararía el mono o miafisismo. O sea que realmente había, como vimos el otro día, había unas tendencias quizá que se pueden caracterizar de nacionalistas crecientes y que después de Calcedonia y hasta Justiniano siguieron floreciendo. Severo de Antioquía es el que da una consolidación del monofisismo con una definición diferente, que es la que les pongo aquí. Los padres nos han enseñado que el Dios Verbo único engendrado por su Padre sin principio, eternamente, impasiblemente e incorporalmente, se encarnó en los últimos tiempos para nuestra salvación en el Espíritu Santo y de la Santa Theotokos, aquí insistiendo también en la divinidad de la Virgen. Y siempre Virgen María, carne consubstancial con nosotros, animada por un alma razonadora e inteligente. El mismo ser es a la vez Dios y hombre, consubstancial con el Padre, o sea, sigue siendo el homoousios, pero de una sola naturaleza, ¿no? Es teniendo una sola naturaleza de Dios y de hombre. ¿Qué ocurrió después? Pues que a las iglesias del Oriente que no se quisieron adherir a esta nueva disciplina, nueva declaración o nueva definición de la naturaleza de Cristo y de la naturaleza de la Trinidad, pues que hubo persecuciones y hubo mucha violencia en Alejandría. Ahora les diré. Aparte de esta definición en el Concilio de Calcedonia, perdón que me lo dejo en el tintero un momento, hubo otros 27 cánones de disciplina, muchos cánones muy prácticos de cómo obrar para nombrar obispos, o sea que en estos concilios también se trataban cuestiones muy prácticas. Y otra de las cosas que se hizo en este concilio fue la declaración de Constantinopla como sede de la Iglesia equivalente a Roma, o sea que es un concilio que es importante también por esas cosas. Estas tendencias nacionalistas y defensivas de las iglesias de Oriente, en especial la de Alejandría, fueron crecientes hasta Justiniano, que fue bastante violento, y ahora les contaré varios episodios sobre esta situación. La primera consecuencia, aparte de estas persecuciones y situaciones violentas, fue que se nombraron patriarcas, había como dos patriarcas simultáneos. Uno era Melquita, era el que seguía Constantinopla y era pro Calcedonio, y había unos patriarcas nombrados por la Iglesia copta y que eran anticalcedonios. Entonces imagínense, había bastante violencia. Justiniano, les doy un par de datos sobre él, que fue un emperador muy famoso tras una etapa muy convulsa. Llegó Justiniano y fue
fue un emperador que recuperó bastante, digamos, centralismo y poder, que destacó por sus campañas militares, por recuperar en una época en la que se había perdido una gran parte del imperio por los pueblos germánicos. Él fue capaz de recuperar una parte del occidente, que ya la izquierda, la derecha, el este y el oeste, y el occidente y el oriente, tengo que pensarlos. Es horrible. Recuperó incluso hasta el sur de Hispania, ¿no? Recuperó una gran parte, bueno, es famoso el conde Belisario, ¿no? Por todas estas, les recuerdo la novela de Graves, ¿no? Entonces, Justiniano fue famoso por sus campañas militares y por recuperar, luego por su reconstrucción de Constantinopla, por la obra arquitectónica que Procopio nos describe en el tratado sobre los edificios que tienen ahí. Luego su labor legisladora, tenemos el Códice Justinianus y sus novelas, de las que quiero destacar la 133, que es precisamente sobre el monaquismo. Desde Constantinopla, desde el emperador, se hace una legislación en concreto dirigida a regular la vida ascética, la vida monástica, no solo en Egipto, sino en el resto del imperio. Y es interesante leerles, pueden buscarla, la novela 133, porque describe muchas cosas que ya estaban perfectamente reguladas en las regulaciones monásticas del modo de vida, pero esta regulación va más allá para mantener una jerarquía, quién puede acceder a ciertos cargos en los monasterios y tal. Entonces nos encontramos con legislación que invade quizá el espacio de estos monasterios. Y esto como se lo doy como base para luego pensar el episodio del que les voy a hablar a continuación, el episodio de Abraham de Farshut. Pero veamos, les he traído varios pasajes de un par de obras, de la obra de Samuel el Confesor o Samuel de Calamun y de Juan de Nikiu, sobre estos momentos, porque me parece que es interesante leer la voz de la gente presente. Samuel de Calamun, Samuel el Confesor, escribió un Apocalipsis en la que está ya escrita en época árabe, en la que habla de todas las desgracias que van a ocurrir a Egipto, y se refiere también a todos los sufrimientos de los mártires de Alejandría bajo la persecución de Justiniano a los anticalcedonios, ¿no? Y esto es lo que dice, y luego ya les pondré otro pasaje que se refiere a la conquista árabe, ¿no? Pero es interesante ver la voz siempre exagerada, ¿no? Porque estos exageran un poco. Y en ese momento nuestros hermanos, los monjes, comenzaron a discutir este tema con el padre Abba Samuel, preguntándole si su dominación de los árabes sobre la tierra de Egipto se prolongaría por mucho tiempo o no. Y el santo, en presencia del obispo, suspiró desde el fondo de su corazón y dijo: bendito sea Dios, que ha establecido los tiempos al fijarles un límite, que exalta una nación y baja otra, que destrona y levanta reyes. No creáis, mis amados hijos, que esta nación es agradable a los ojos de Dios, porque Él ha entregado esta tierra en sus manos, porque la sabiduría de Dios es inescrutable para los humanos, y no hay nadie que pueda conocer las obras del Creador ni el fin de los tiempos, sino solo Él. Y aquí es cuando se refiere a las persecuciones en época de Justiniano. Os digo, hijos míos, de los muchos males que los herejes han cometido contra los ortodoxos en la época del padre Dioscoro, que se refiere a esto, y que siguen haciendo hoy en día, y de los que hicieron contra nuestro padre Dioscoro mismo, lo exiliaron a islas remotas. O sea que ya nos habla Samuel Calamun de todas estas persecuciones, y hubo mártires, digamos, eran mártires, los 30.000 mártires de Alejandría, que sufrieron primero bajo las persecuciones procalcedonias y después bajo la conquista árabe. O sea que estaban los pobres en muy mal estado, ¿no? Y ahora les voy a hablar de este episodio de Abraham de Farshut, que es un episodio que es muy difícil de comprobar históricamente, porque solo lo conocemos a través de los panegíricos de Abraham de Farshut, que tienen ahí el primer y el segundo panegírico de Abraham, ahora les diré quién es, y el panegírico de Manasés, que es otro monje. Y luego también tenemos, en parte tomados de estos panegíricos que se conservan fragmentariamente, tenemos las referencias en los sinaxarios, los sinaxarios son los libros que indican las lecturas que se hacen cada día en el servicio de la Iglesia, y
Y entonces, cuando es el día de un santo, normalmente se lee una pequeña biografía, ¿no? Y también tenemos en el Sinaxario tenemos la vida de Abraham de Farshut, en la que también se nos explica un poco este episodio del que les voy a hablar. Y es un episodio, es muy interesante. Abraham de Farshut, y como digo, este episodio del que les voy a hablar, que también incluye a Justiniano, es un episodio que no se conoce por otros historiadores, solo lo conocemos por esto. Y bueno, ahora veremos lo que piensan de él. Abraham de Farshut había sido monje y llegó a ser abad de la Confederación de Monasterios de Pacomio, en época más tardía, porque es ya en época de Justiniano, ¿no? Había tenido un pequeño monasterio y luego decidió, desde su pequeña congregación, mudarse o transferirse a los monasterios de Pacomio. Llegó a Pebou y allí se convirtió en abad. Después de Calcedonia, según estas obras, el panegírico de Abraham, los dos panegíricos de Abraham y el panegírico de Manasés, Justiniano había enviado unas epístolas a todos los obispos y a todas las congregaciones monásticas de Egipto, indicándoles que tenían que aceptar y adherirse a la definición de Calcedonia, y si no, serían castigados, como realmente ocurrió. Abraham de Farshut, que era anticalcedonio, decidió no adherirse, y mientras estaba de viaje, porque se fue a visitar el monasterio de Apa Moisés, según estos panegíricos, cuando volvió se encontró con que había habido una delegación enviada por Justiniano al monasterio de Pebou y para entrevistarse con él y con los otros pertenecientes a la jerarquía del monasterio, pero él no estaba, y cuando volvió se encontró con que habían pasado por ahí para tratar de convencerles o para controlar un poco que habían aceptado el tomo de León y la definición de Calcedonia. Y lo que hizo Abraham fue purificar la habitación, purificar el espacio. Aquí lo tienen. La purificación de la sala donde había estado la delegación. Esta purificación de la sala, porque le parecía que habían entrado unos personajes muy corruptos, llegó a oídos de Justiniano, que entonces mandó arrestar a Abraham de Farshut. El caso es que Abraham de Farshut fue a Constantinopla con otros 4 monjes de los monasterios pacomianos y afines a él, ¿no? Pero también estos panegíricos nos hablan de otros 4 monjes, por lo menos, que estaban en el poder también allí, que eran procalcedonios y que estaban intrigando contra Abraham. Esto da para una película, como mínimo. Entonces, estos 4 monjes lo que habían hecho era más o menos denunciar a Abraham a cambio de quedarse ellos con el control de los monasterios pacomianos, que eran una federación que tenía, pues eso, 4 monasterios y tenía una riqueza. Piensen que, como vimos ayer, los monasterios eran centros de poder y controlaban un poco el funcionamiento económico de las zonas en las que estaban, o sea que eran lugares en los que había poder. Entonces, a cambio del control de estos monasterios, estos 4 monjes procalcedonios más o menos entregaron a Abraham a Justiniano. Abraham fue a Constantinopla, se entrevistó con el emperador, cosa de la que no sabemos, aparte de estos panegíricos, no sabemos que esto ocurriera, y Abraham se niega a reconocer, es un poco como estos interrogatorios que hemos visto en los martirologios, que les dice, tú acepta sacrificar, no acepto porque soy cristiano. Pues él dijo, no acepto la adhesión a esta doctrina que les parecía herética, no lo acepto, y entonces le meten en la cárcel, pero la emperatriz, la mujer Teodora, intercede y de alguna manera consigue que Abraham escape. Abraham escapa, la federación de todas maneras cae en manos de los procalcedonios para, a continuación, más o menos desaparecer, porque de hecho desapareció. Después de Justiniano, los monasterios de Pacomio fueron desalojados de todos los monjes coptos y fueron repoblados, digamos, trajeron monjes de otras partes para que fueran procalcedonios, pero estos monasterios no sobrevivieron en un Egipto que era mayoritariamente copto, era mayoritariamente
anticalcedonio, digamos, eran monofisita, como a ellos no les gusta que les digan así, porque se había, como dije el otro día, se había convertido en un insulto. Pero entonces lo que hace Abraham es irse y fundar su propio monasterio, funda un pequeño monasterio en Farshut, de ahí viene su nombre, se llama Abraham de Farshut, y él funda este monasterio y poco después además funda otro monasterio femenino en Farshut, que son pues menores, en el que nos dice que nos dicen estas obras, que estos panegíricos nos dicen que basó la regulación de estos monasterios en la regla de Shenute. O sea, es interesante aquí ver la conexión entre Pacomio y Shenute y una regla que más o menos que comparten. Pero ¿qué ocurrió con la Federación Pacomiana? Pues que más o menos vino a desaparecer. O sea, poco después ni siquiera llegó a la época de la conquista árabe. Los últimos años, entre la época de Justiniano y la conquista árabe y la llegada de los árabes en el 639, es una época muy convulsa. Los emperadores desde Bizancio, Mauro, Focas y Heraclio, tuvieron sus más y sus menos, hubo mucha violencia, hubo incluso una época, casi algo más de una década de dominación persa a manos de Khosrau II, pero Heraclio recuperó por unos breves años. Toda esta época nos la describe, como dije ayer, Juan de Nikiu, que es el único, digamos, testigo, es testigo casi contemporáneo de esta época, y por eso es un texto muy interesante para esta época. ¿Queréis que busque la chuleta? La llegada de los árabes a Egipto ocurrió en esta época tan convulsa por la documentación que tenemos, que últimamente se estudia. Al final de este PowerPoint les daré algunas referencias bibliográficas, porque esta primera época árabe en Egipto ha sido recientemente muy estudiada y revisada, porque empieza a haber una escuela de papirología árabe que ha recuperado un montón de documentación de los primeros años. Entonces ya no tenemos solamente la crónica de Juan de Nikiu, y ahora les diré, creo que las tengo aquí. Ay, pero voy a poner. Tenemos estas tres crónicas en las que nos podemos basar para reconstruir estos primeros siglos de la dominación árabe. Pero como ven, Juan de Nikiu es la única que es contemporánea, mientras que Sawirus al-Muqaffa, que era cristiano, o sea que es desde la perspectiva cristiana, es muy posterior, es del siglo X, y al-Makrizi, que es desde la perspectiva árabe musulmana, es del siglo XIII. O sea que, como ven, la crónica de Juan de Nikiu, que es una crónica que en realidad comienza con Adán y Eva, pero que es una crónica que cubre toda la historia desde Adán y Eva y termina justamente con la dominación árabe, con la llegada de los árabes, ¿no? Entonces, vuelvo atrás. Entonces, gracias a que tenemos ahora también documentación en papiro, muchas de las aserciones, quizá un poco exageradas, de la crónica de Juan de Nikiu se pueden modular, ¿no? Entonces sabemos cómo eran los impuestos, por ejemplo. Pues ahora lo sabemos porque tenemos recibos de impuesto. La consideración que tenía la lengua griega y la lengua copta en esta época, pues si lo comparamos con Samuel de Calamun y con Juan de Nikiu, pues podemos realmente modular un poco, gracias a que sabemos que hubo cierto respeto y hubo menos violencia y hubo menos desmadre del que parece que hubo si simplemente leemos estas crónicas. Ahora les pondré algún papiro para que vean el aspecto que tienen y todo eso. Este mapa, la verdad que es que tiene 3 tonos diferentes de verde, pero no es muy práctico porque no se diferencian nada. Pero tengo este otro en el que se ve un poco mejor, ¿no? Pero no tiene la clave. Pero aquí se ve como
en época Omeya, hasta época Basí no se llegó a toda la parte que está en amarillo, y la época Omeya es la que ocupa la parte naranja, ¿no? Y aquí tienen un poco unas fechas que nos interesan. Yo voy a llegar a duras penas al 750, así que no se preocupen, que no vamos al 1517. Y estos son algunos de los nombres de los califas que estaban al mando en toda esta época de la primera dominación árabe de Egipto, y los gobernadores de Egipto, Abdalá y Qurra ben Sharik, que entre otras cosas son conocidos porque tenemos también documentación. Hay documentos refiriéndose a Qurra ben Sharik de Egipto. Entonces sabemos un poco también cómo funcionó la primera administración de Egipto en esta época. Una de las cosas que se pueden destacar en la primera etapa es que la llegada de los árabes a Egipto fue entraron por Pelusio, por el delta, se dirigieron hacia el sur, luego volvieron hacia el norte, como ven, llegaron al Cairo. En el Cairo llegaron según las últimas interpretaciones, sin demasiada fuerza, porque no tuvieron demasiada oposición, y se establecieron en el Fustat, que está en el Cairo. Todavía quedan ruinas del campamento. Fustat significa campamento militar. Se establecieron en el Fustat, establecieron en donde había un establecimiento militar romano, que es hoy, si han visitado el Cairo, es toda la zona del Cairo copto. Ahí es donde estaba el campamento de Babilonia, que se llamaba Babilón, que era el campamento romano, que se llama también Babilón, que es un poco confuso, pero que se llama también así. Y ahí se establecieron, y a partir de ahí se extendieron hacia el sur, incluso hasta Nubia, llegaron hasta Nubia, y enseguida tomaron posesión sin demasiada oposición. Una de las cosas que caracteriza a esta primera etapa es que todavía no tienen una clara identidad. Hasta que llegan a la total expansión en la época Basí, no tienen una completa identidad de lo que es islámico y de lo que es ser musulmán. Entonces todavía no hay un estado, ley, lengua, escritura, sino que todavía llegan, y por eso es por lo que enseguida adoptan esta burocracia en lengua copta y una administración que tarda todavía unos años en islamizarse completamente. Es una islamización que se produce digamos, paso a paso, porque todavía no tienen una identidad ellos tan clara. En la segunda etapa, que es la etapa que va del año 700, fíjense, son 60 años lo que ha pasado desde que llegaron. Es en la que entre el 700 y el 750 es la época en que la que se produce una orientalización o islamización de la administración. Se prohíbe el griego y se declara el árabe como lengua. Creo que lo tengo por aquí. Espera, que tengo aquí. No, bueno, no. Se prohíbe el griego y se declara la lengua árabe como lengua de la administración, ¿no? Y esto ocurre más o menos en el 705, aunque no hay una fuente clara, pero más o menos es en esa época en la que ocurre. Y aquí les traía este pasaje también de Samuel de Calamún, de esa Apocalipsis de Samuel de Calamún, en que dice: yo prefiero guardar silencio, mis queridos hijos, y no quiero describirles lo que los cristianos sufrirán. Está hablando, es como parecido a estas apocalipsis de época tolemaica, cuando los egipcios están escribiendo una apocalipsis contra los griegos. Aquí él escribe un apocalipsis contra los árabes, pero ya han llegado, ¿no? Y dice:
lo que los cristianos sufrirán por los conquistadores árabes durante su reinado. Que Dios haga que no recuerden su nombre en medio de nosotros hoy, porque esta es una raza arrogante a la que no debemos nombrar en las asambleas de los santos. Este nombre, el de los árabes y su dominación contraria a nuestras leyes. Estos reyes soberbios que reinarán en su día. Estos dolores que afectarán a las generaciones futuras porque actuarán como ellos. Y Juan de Niquiu también dice, pero Amr al-As, que es como el general que llegó a Egipto, dice, no estaba satisfecho con lo que ya había hecho y por lo tanto hizo arrestar a los magistrados romanos, eran los bizantinos, claro, y encadenar sus manos y pies con cadenas de hierro y madera, y los despojó por la fuerza de gran parte de sus posesiones, y doblaron los impuestos sobre los campesinos, y los obligaron a llevar forraje para sus caballos, y cometió numerosos actos de violencia. Luego el pánico se apoderó de todas las ciudades de Egipto, y todos sus habitantes huyeron y se dirigieron a Alejandría, abandonando todas sus posesiones, riquezas y ganado. Para que vean un poco lo que son las fuentes cristianas, casi Juan de Niquiu y Samuel de Calamun, que son dos obras de carácter muy diferente. Una de ellas es un Apocalipsis. Juan de Niquiu escribió es una crónica histórica, ¿no?, en la que incluye, pero se ve como estas exageraciones que parece que al contrastarlas con los documentos se pueden un poco modular. Al-Makrisi está un poco, lo siento que está un poco mezclado, esto me lía un poco y no viene pensaba que esto iba a venir en otro orden, pero bueno, es todo lo mismo. Al-Makrisi también nos cuenta las condiciones. Al-Makrisi, como vemos, que es un historiador muy posterior, es del siglo XIII, ¿no? Pero nos explica las condiciones que puso Ciro de Alejandría, que entonces era no solo el patriarca melquita, porque era pro-calcedonio, era el patriarca de Alejandría y también era el gobernador, era como el prefecto de Egipto, y él puso unas condiciones hizo condiciones a los que llegan y conquistan, no sé, pero que les pidió que primero que no rompieran después de la conquista su tratado contra los coptos a cambio de su apoyo, o sea, que mantuvieran un respeto a los cristianos coptos, que si los bizantinos pedían la paz, y aquí aprovechaba porque Bizantino no la hicieran, sino que los trataran como cautivos y esclavos, y que cuando muriera, por favor, le enterraran en la iglesia de San Juan en Alejandría. Esto es lo que dijo Ciro de Alejandría. Las consecuencias de la conquista árabe fueron, Fustat sería la nueva capital. Se hizo un impuesto a todos los que no fueran, es un impuesto religioso, la jizya, es un impuesto a todos los que no fueran musulmanes, ¿no? Pero luego, pensando que los coptos estaban pagando impuestos a Bizancio, a Constantinopla igualmente, esto era un impuesto que luego se ha interpretado como les salía muy barato por un impuesto que no era muy grande, les salía muy barato porque implicaba la exención del servicio militar y la exención de una observación religiosa musulmana. O sea, se les permitía tener una libertad de culto, digamos, a cambio de pagar este impuesto que no era muy alto, ¿no? Se respetaron los espacios sagrados, por lo menos en la primera época, y se respetaron las tierras de los monasterios, y se les permitió seguir teniendo esta autonomía y este control sobre los espacios, sobre las tierras y las posesiones de los monasterios, pues a cambio de un impuesto que no era muy alto. Esto luego, claro, enseguida, a partir del 750, cuando ya la islamización es mayor en una tercera, y luego en una tercera etapa con los abasíes, entonces ya sí que se fueron reduciendo pero en una primera época hubo una especie de colaboración. El patriarca se comprometió a apoyar la llegada de los árabes a cambio de cierto control y de ciertos acuerdos con la iglesia copta, y se respetó, por tanto, los espacios de los monasterios. Luego, a la muerte de Cirilo, Amr al-As, que es el general, emitió un salvoconducto para Benjamín para que volviera, que Benjamín había sido exilado y volvió. O sea, parece que tras
tras unos momentos de duda, decidió venir. Entonces recibió fondos del gobernador de la Tebaida para la reconstrucción de la iglesia de San Marcos, restableció el orden en los asuntos de la iglesia, la moral de la población copta que había sido devastada por las acciones de Ciro, y restauró las iglesias. Llegó Benjamín, que era anticalcedonio, y se estableció y restableció, digamos, y la iglesia de Egipto, esta vez bajo dominación musulmana, pero con una independencia mayor y sin la presión de Constantinopla que seguía imponiendo a sus patriarcas melquitas, ¿no? Y tenemos aquí la descripción de Juan de Niquiu de la llegada de Benjamín, ¿no? Y dice: ya va Benjamín, el patriarca de los egipcios, regresó a la ciudad de Alejandría en el 13º año después de su huida de los romanos, de los bizantinos, y fue a las iglesias e inspeccionó todas ellas, y todos decían: esta expulsión de los romanos, que es de los bizantinos, ¿no?, y victoria de los musulmanes se debe a la maldad del emperador Heraclio y a su persecución de los ortodoxos a través del patriarca Ciro. En este caso, los ortodoxos, siempre hay que leerlo con cuidado, porque estos ortodoxos son los anticalcedonios. Luego los procalcedonios en Constantinopla se consideraban también ortodoxos a su vez, pero aquí se refiere a la persecución de los coptos a través del patriarca Ciro. Esta fue la causa de la ruina de los romanos y de la subyugación de Egipto por los musulmanes. Aquí vemos una explicación en boca de un contemporáneo de Juan de Niquiu, ¿no? Y ahora les voy a poner algunos documentos para que vean lo poco que tenemos. No le hagas una foto, yo te la doy. Estos son los documentos en papiro que tenemos más antiguos de esta época, ¿no? Una de las cosas que... Yo es que no sé árabe, pero una de las cosas que se observan en estos primeros papiros es que no tienen los diacríticos que tiene el árabe para diferenciar unos signos de otros. Entonces, un mismo signo puede ser 3 letras a la vez. Y esto es lo que hace que la papirología árabe sea muy, muy, muy complicada. Y por eso hay muy poca gente leyendo todos estos documentos. Ahora, por suerte, está habiendo un renacer de la papirología árabe y por eso se están interpretando todos estos documentos. Y ahora les voy a poner uno para que vean, ¿no? Esto es el más antiguo, es el año 22 de la Égira, el año 643 Anno Domini, como se dice, 643 después de Cristo. Y luego tenemos este otro que también es del 643, que es un documento bilingüe, y es un documento, ahora lo vamos a leer, de entrega de corderos por parte de la población para los ejércitos árabes. O sea que es un ejemplo de lo que están diciendo los cronistas de que llegaron y tal. Todo esto no era simplemente que llegaban y arrasaban con los rebaños, sino que esto se hacía con unos contratos. Y aquí tienen este contrato, que como ven es bilingüe. Ahora les voy a poner la traducción, pero quiero que vean que es un contrato bilingüe. Es un contrato que tiene una base escrita en griego, porque es un contrato entre los recién llegados árabes, los musulmanes, y los griegos locales, a los que se les pide que entreguen unos corderos ahora veremos el texto. En el nombre de Dios, yo, el emir Abdalá, a Cristóforos y Teodoraquios. Aquí es que se ve muy bien aquí las dos poblaciones, porque unos tienen nombres típicamente cristianos, Cristóforo y Teodoraquios, y el otro es Abdala, ¿no? Pagarcas. Entonces, Cristóforo y Teodoraquios son pagarcas. Un pagus es una zona, es un distrito. Los pagarcas son los gobernadores de un distrito. O sea que es como en una jerarquía en la que hay nomarcas y hay pagarcas, ¿no? Entonces, estos pagarcas de Heracleópolis, que es el distrito de Heracleópolis, son los que reciben esta carta de manos del emir. Y dice: para el mantenimiento de los sarracenos que están conmigo, he recibido de vosotros en Heracleópolis 65 corderos. Repito, 65 corderos, es porque está puesto en número y en letra, ¿no? Por eso lo repite. Y nada más. Como recibo, escribí la presente confirmación.
escrito por mí, Joanes, el notario y diácono, el día 30 de Farmuti, en la primera acusación. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Estos son los corderos para el sacrificio que Abdala, hijo de Yavir, y sus compañeros tomó en Ignaz, el agente de Tidrak, el hijo menor de tal cual. Fueron entregados para el sacrificio de las tropas de la Marina, Caballería e Infantería en el mes de Yumada del año 22. Este es el documento, ¿no? Ven como esto es un documento en el que se ve primero que a estos pagarcas se les ha permitido seguir como, o sea, estos han llegado en pequeñas, se han establecido en pequeñas unidades militares y han mantenido lo que era la administración que existía antes, ¿no? La administración que ahora va a empezar a escribir en copto. Los pagarcas se mantienen y siguen esto es 22 años después de la llegada, y todas las confiscaciones y requisiciones de todo, desde animales de tiro hasta rebaños o grano, todo se hacía mediante contrato, que como ven es un contrato que suena todo como muy civilizado. Este contrato además tiene elementos claramente cristianos, como ven, estos son estos crismones, estas cruces que son elementos típicos de todos los documentos de la época justo anterior y que se seguirán manteniendo, y luego tienen esa declaración de Alá clemente y misericordioso, que es un principio, o sea que ven aquí una combinación de dos tradiciones administrativas. Bueno, los árabes están creando su tradición administrativa y van a basar mucho de su documentación en lo que ya existía en la administración bizantina de Egipto en esta época. Entonces se ve como se ha establecido de manera, digamos, no se puede decir pacífica porque seguro que hubo martillazos, pero quiero decir que se establecen unos acuerdos y unos intercambios que parecen muy pacíficos y se ponen por escrito de esta manera. Luego los árabes lo que también hicieron fue establecer unos controles de población muy importantes. La población a la llegada de los árabes se ve que tiene que pagar unos impuestos que se suman a impuestos que ya existían, a una pobreza en años en los que los cultivos estaban decayendo, empiezan a huir. Entonces lo que hacen los árabes al llegar es restablecer un poco del control de la población y establecen unas como vinculaciones de los colonos a los territorios en los que vivían, y establecen también unos controles en el río, unas guardias urbanas y del río para controlar a esta población y que no se les desmadrara. O sea que hay lo que hacen un poco, según algunos, es poner orden y establecer un sistema fiscal nuevo, pero basado en lo que ya existía antes. Aquí tienen, sí, también Farmuzi, que es el nombre del mes egipcio, y al final en el texto árabe, si lo ven aquí ven, otra vez tenemos dos sistemas cronológicos que coinciden en una tradición administrativa, el mes de Yumada que coincide con el mes de Farmuzi. Entonces otra vez nos encontramos, como habíamos visto en época tolemaica, una coincidencia de dos sistemas cronológicos. Aquí otra vez vuelve a ocurrir. En esta segunda etapa que les decía, que les mencioné hace un momento, que es la segunda etapa en la que hay una islamización de la administración, hay una prohibición del uso de la lengua griega en el 705, el árabe se declara como lengua oficial del Estado y hay un endurecimiento sucesivo de los impuestos y empieza a haber revueltas coptas por esto. Y les quiero poner, para terminar, el texto de Samuel de Calamun con respecto a esto, y es interesante porque tiene una parte en su Apocalipsis en la que habla de la lengua, ¿no? Que le da mucha importancia a la lengua, y dice: cometerán otro acto con el que vuestros corazones se estremecerán de dolor, si os lo cuento. Renunciarán, esto habla de los cristianos, renunciarán a sabiendas a la hermosa lengua copta.
en la que el Espíritu Santo ha hablado a menudo por boca de nuestros padres espirituales. Enseñarán a sus hijos desde su juventud a hablar la lengua de la égira y se enorgullecerán de ello, ¿no? Entonces es interesante ver cómo da importancia Samuel de Calamunt, da importancia a esta pérdida sucesiva por la islamización de la lengua copta a favor de la lengua árabe. Y bueno, y hasta aquí quería llegar y quería dar lugar a que tengamos más preguntas, hablar quizá de las cosas a petición de ustedes, hablar quizá de las cosas que no hemos tocado, ¿no? en estos días, como, no sé, se me ocurre, no he hablado de la religiosidad popular o no sé, o del tipo de la documentación que tenemos por escrito, la documentación de la administración que tocaba los monasterios, no sé, quizá tengan algunas preguntas, pero bueno, y abro para... Sí. Sí. Tenemos muchos textos gnósticos gracias a que se han encontrado porque el clima de Egipto, que es muy seco y muy árido, ha permitido que se conserven, pero tenía que haber también en otras zonas del imperio había otras zonas en las que seguro que circularon estos mismos libros. Algunos de los textos apócrifos son típicamente egipcios, pero otros circulaban en otras partes. Y nos habla, por ejemplo, les hablé del Evangelio de Judas, del que nos habla Ireneo de León, o sea que es un texto que había circulado en griego en otras partes. Lo que da la impresión de que había más en Egipto es porque se han encontrado, pero son textos que circularon en todas partes, pero claro, el clima del norte del Mediterráneo, el clima de toda esa zona es muy húmedo y toda la materia orgánica se ha destruido, entonces por eso no tenemos idea de cuánto circuló y de cuántos... Sí, 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 sí. Claro, entonces eso puede dar una idea equivocada pensar que como hay tantos pero probablemente había tantísimos más en otras zonas. Hay un debate moderno sobre los textos de Nag Hammadi, sobre quién leía esos libros, a qué biblioteca pertenecían esos libros de los que se encontraron en Nag Hammadi. Son libros que, si recuerdan, se los puedo volver a enseñar. Son libros que recuerdan a libros que contenían los evangelios canónicos y otros textos. Son libros producidos por escribas profesionales que o sea, no eran como marginales y pertenecientes a un grupo marginal. Entonces hay ahora quien dice, es una nueva teoría que dice que esos libros pertenecían a la biblioteca de los monasterios de Pacomio. Sí, y que estos los leían los monjes y que en un momento dado hubo unas tendencias, unas políticas más estrictas sobre lo que se podía leer y no se podía leer, y en ese momento pues se
o se escondieron y por eso, gracias a eso, los hemos encontrado, o se tiraron y entonces quedaron ahí arramblados y por eso se han encontrado juntos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los leían para conocer lo que no se debía leer? ¿Para conocer qué es lo que no era lícito? ¿O simplemente los leían y luego cuando llegó la carta festal de Atanasio en el 367 era, no podéis leer estas cosas? O cuando Shenute también dice, estos textos que estáis leyendo no los deberíais estar leyendo, ¿no? Entonces es interesante que tenemos, cuando alguien te dice que no leas algo es porque te lo estás leyendo, si no lo estás leyendo no necesitas que nadie te lo diga, ¿no? Entonces, por eso se piensa que no es que fueran... que no es que estos fueran grupos cristianos gnósticos, sino que realmente estos eran leídos por cristianos que estaban en estos monasterios y que simplemente los leían porque no había habido unas reglas muy claras sobre lo que no se podía leer y eran textos que circulaban ampliamente, ¿no? Yo no sé si me lo creo porque no se puede saber, ¿no? Pero claro, uno ve dónde se encontraron y uno ve dónde están los monasterios y uno ve que se puede ir caminando en 1 hora o 2 a donde se encontraron desde el monasterio y uno piensa, ¿cuánta gente sabía leer? ¿Cuánta gente sabía escribir? Entonces, claro, pero es como pruebas circunstanciales, no es el arma del delito, ¿no? Pero claro, uno lo piensa así. Entonces ahí yo no sé si estoy respondiendo a su pregunta, pero realmente si estos textos los leían cualquier cristiano y luego les tenían que estar diciendo que no te leas eso, que te he dicho que el Evangelio de los egipcios no. Y entonces, ¿por qué se lo están diciendo? Pues porque se lo están leyendo y lo siguen citando y lo mismo que utilizan, que cuando alguien les ha robado, se van a hablar con uno para que les haga una de ficción contra los ladrones para recuperar. O sea, y practican la magia y entonces les tienen que estar diciendo que te he dicho que magia no, o que no leas ese evangelio que es apócrifo. O sea, que les están diciendo porque realmente tenían una difusión tal que se leían, ¿no? No sé si he respondido, creo que sí, creo que sí. Claro. No, la República de Platón, hay un trozo traducido de la República de Platón. Pero todos los códices que se depositaron contienen algún texto que es apócrifo. O sea, aunque hubiera también textos que no se consideraran apócrifos, pero los hay, o sea, como entonces todos los libros que contenían algo, los tiraron todos a la vez. No, no. Sí. Y además son muchísimos, hay tanto que leer. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? Sí. Yo creo que sí, y mucha gente cree que sí, pero hay gente que piensa que es un debate, que piensa que todavía sobrevivían algunos, que había todavía vestigios de algún tipo de paganismo. Lo que pasa es que aquí es donde, creo que el otro día abrí un poco este melón hablando de cómo Shenute interpretaba el uso de, por ejemplo,
de cristianos que eran eruditos y querían seguir leyendo literatura clásica y seguían leyendo Homero y leyendo mitología. Pero poniéndolo quizá en un plano más popular, el hecho de que siga habiendo, por ejemplo, amuletos que se refieren a Isis y a Osiris, que es un tipo de amuleto muy típico, es uno en el que se relata una historia para que la historia, por simpatía, se repita en la persona que lleva ese amuleto. Entonces dice, lo mismo que Isis y Horus hicieron tal cual, quiero que tú me protejas de esta enfermedad, ¿no? O también los hay, y luego los habrá también con personajes bíblicos. Pero el hecho de que siga apareciendo Osiris, Isis y tal en magia popular significa que todavía, que esta gente no era cristiana. Yo creo que eran cristianos y simplemente seguían existiendo vestigios de ciertas prácticas, pero eso no significa que fueran plenamente conscientes de no ser cristianos. No sé si he respondido. Creo que, que cuando uno se encuentra este tipo de textos, ¿no?, que son de época ya, algunos son del siglo VI, VII, incluso tenemos amuletos muy posteriores en los que aparece Isis y Osiris. Yo creo que esta gente sigue siendo cristiana, porque además en muchos de esos amuletos aparece la cruz. O sea que es muy difícil aquí pensar que esta gente no es cristiana. Ya son una población que se ha unido bajo el signo de la oposición a Calcedonia, y tienen esa unidad creada por ese, si se le puede llamar nacionalismo, que es un término un poco anacrónico en ese momento, pero les une una identidad y una lengua. Y entonces a mí me parece difícil pensar que todavía hay, que todavía existen esos resquicios de esos cultos. Los últimos como inscripciones o restos que tenemos, que son del siglo V. Tenemos las últimas inscripciones en File, en el templo de Isis, son del siglo V. Si quedan todavía restos de esto, son cosas muy marginales, como lo que le digo. Entonces yo no sé si yo diría que todavía queda algún pagano. Si se le... Cuando declara el cristianismo religioso. Sí, claro. Luego existe literatura copta, literatura cristiana, que habla de templos en los que todavía tal, pero son muy difíciles de situar, sobre todo porque lo que están haciendo es utilizar al pagano como signo para hablar de la heroicidad cristiana de destrucción de los templos, ¿no? Incluso en época más tardía, pero yo creo que ya no existían templos, y ya lo que queda son estas cosas marginales en religiosidad popular, ¿no? Yo creo que ya no quedaban. ¿Sí? Sí. Contra los pueblos del desierto, los blemíes y todo eso, porque los romanos cuando se establecen... Ah, sí, perdón, sí, que en el sur de Egipto, sí, sí, es que Vicente excava en Asuán, Vicente excava en la orilla opuesta a la ciudad de Asuán, en una zona que es la necrópolis de Kubet el Hawa, tiene una iglesia y a... ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto hay hasta Ya, lo dice como si fuera un cronista antiguo. A 1 hora en camello de esta necrópolis está, vamos, es que se ve, o sea, en realidad se ve, o sea, el monasterio se ve. Está el monasterio de Apajatre, o el monasterio de San Simeón,
que fue destruido por Saladino en el siglo XII. Y es un monasterio que es una fortaleza con torres y murallas y tal, y eso implica que esta gente cuando lo construyó esto, ¿cuándo es la construcción? Del sexto en adelante, o sea, es como la primera construcción es del sexto, séptimo, octavo en adelante, hasta el siglo XII, que fue destruido por Saladino. Pero es una fortaleza enorme. Entonces dice Vicente, cuando ya la población cristiana está unificada, de quién se están, y además respetada por el gobierno, digamos, musulmán, de quién se están defendiendo. Y es que el sur de Egipto y la zona esta de la primera catarata es una zona que estuvo muy militarizada desde la llegada de los romanos. Los romanos establecieron 3 cohortes en Asuán, y hay varios, o sea, a partir de Asuán y hacia el sur hay varios puntos militares, hay varios campamentos militares hacia el sur y también hacia el este, y hacia el este hay varios campamentos hacia el Mar Rojo. Y estos son campamentos militares con torres y tal, desde época romana. Y luego se siguió manteniendo porque porque claro, hay que defenderse de todas las tribus del desierto. La más conocida es la de los blemíes, que estaban en el suroeste. Ahí de lado rápido. En el suroeste están los blemíes, pero luego hay varias tribus, entonces tenían que estarse protegiendo, y por eso en toda esa zona hay un montón de torres. Sí, pero esas torres... no, eso ya no lo sé. Yo creo que no tenían espadas. Pues te habrías encontrado espadas, ¿o no? No hay. No, pero pero yo lo dije eso. Los monjes eran los soldados de Cristo, se dice miles Christi, son los soldados. Y luego cuando... Sí. Sí. Eso ya no lo sé. Claro. Claro. Pero es que de esos monasterios se sabe tan poco, porque hasta que los excaves tú, es que está excavándolo él, y no lo están excavando, porque el monasterio de encima de Kubet el Hawa no lo estáis excavando. Pues excávalo, a ver. No, pero una cosa que sí que es cierta y que yo siempre lo pienso es que toda la regulación monástica... Pacomio era soldado de Decio, y Pacomio creó una regulación que cuando se lee a mí me parece que está modelada sobre una regulación militar que regula todos y cada uno de los aspectos de la vida, desde cómo se come, cómo se hacen las vigilias, cómo se vigilan, porque luego había vigilantes que estaban por la noche despiertos como serenos, o sea que está todo muy, muy, muy regulado, y eso a mí me parece muy militar. Y luego el atuendo monástico también es un uniforme, y es un uniforme desde muy pronto, porque tenemos constancia de que es uniforme y que tienen que ir vestidos así en el siglo IV, o sea que es muy temprano todo y es muy militar. Pero luego ya de ahí a que sean órdenes militares ya no te lo puedo decir, porque ya no lo sé. Pero... Sí. Mm. Ya. Ya. Es que hasta yo escuché una conferencia sobre la arquitectura de San Simeón, y hablaban, y hay diversas fases, y a lo mejor esa es una fase diferente, pero yo no lo sé, hasta que lo publiquen eso yo no sé cómo. Y si no les han dado permiso este año, a duras penas. ¿Alguna otra cuestión? Sí, pues pregunta. Si he dejado esta parte para...
No, pero se había roto desde Constantinopla el cisma con Constantinopla llega con, bueno, Justiniano, hasta Justiniano como hasta la llegada de los árabes hay un intento por parte de Constantinopla de establecer patriarcas melquitas sucesivos. Y lo hacen porque Cirilo, de hecho, Ciro de Alejandría, de hecho, era melquita. Entonces se establecen hasta la llegada de los árabes. A partir de los árabes se permite entonces llamar a Benjamín, que ya no era, entonces ahí ya se rompe definitivamente el hilo con Constantinopla. Pero el hilo era de imposición, porque ellos no querían. Sí existía, pero porque había, claro, había siempre. Claro, y entonces es cuando nos empezamos a encontrar que la literatura después de la llegada de los árabes empieza a ser diferente. Hay una literatura antes de la ruptura con Constantinopla, hay una literatura anti-Calcedonia en la que claramente, por ejemplo, no es que sean tratados específicamente anticalcedonios, es que en una vida de un santo, lo mismo que San Atanasio metía cuñas antiarrianas en la vida de Antonio, en cualquier panegírico, encomio, no sé qué, se metían cuestiones de la naturaleza de Cristo y se metían cuestiones diciendo lo que debe ser y la Madre de Dios y la Virgen María es Theotokos y se insistía, o sea que se metían cuñas anticalcedonias. A partir de la llegada de los árabes la literatura cambia, en parte porque entra en una especie de declive, pero en parte porque ya no necesita convencer a nadie. Entonces deja de ser apologética y se convierte simplemente en ya como una literatura dedicada un poco a la comunidad propia, ¿no? Y deja de existir esa necesidad de defenderse y de. Tenía que haber traído algún ejemplo. Es complicado encontrar literatura en copto porque de muchas cosas no hay traducción, y algunas están en ediciones malignas. Por ejemplo, la vida de Abraham de Farshut he sido incapaz no la he encontrado porque no está editada en completo. O sea, se conoce por gente que ha trabajado y que la cita, pero no la he encontrado. Es complejo. Una parte de la literatura que nos ha quedado de esa época ya solo la hemos conservado en árabe. Como ve, Juan de Nikiu solo se ha conservado en etiópico. Hay otras obras que sí están en copto. O sea que ahí ya empieza a variar un poco más y se añade la lengua árabe, que cada vez tiene más importancia, y entonces empiezan a producirse pronto tratados en lengua árabe. Es interesante desde ese punto de vista que en el siglo XII más o menos es cuando, 11, 12 es cuando empezamos a encontrar gramáticas de copto, porque ya la gente no sabe copto. Entonces hacen unas, se llaman Muqaddima, que significa introducción, y son basadas en la gramática árabe, una explicación del copto, porque ya la gente necesitaba porque ya la habían perdido, como dice Samuel de Calamun, perderán su lengua y hablarán la lengua de la égira. Con Sinesio, sí. Ya sí, porque pensaba meter, sí, pero pues no lo dije. ¿Y qué quieres que hable de Hipatia? Sí, de la relación. Es un caso muy interesante. Hipatia de Alejandría, que pertenecía a esta escuela supuestamente descrita por Damascio, cuando Damascio describe a los intelectuales de Alejandría y a los intelectuales de Panópolis, describe a Hipatia de manera un poco negativa, quizá por misoginia o simplemente por la razón que sea, porque a muchos también, que eran hombres, también los describía de manera bastante negativa. Y es interesante de Hipatia que tenemos varias fuentes sobre ella, nos quedan muy pocos textos escritos precisamente por ella. Tenemos algunas cartas intercambiadas con Sinesio de Cirene, que fue obispo de Cirene, pero luego tenemos la descripción de su muerte descrita por varias fuentes cristianas, como
Sotsómeno, que lo describen de manera bastante negativa hacia los cristianos. Es interesante que describen cómo se pudo hacer algo tan terrible con esta mujer. ¿De qué se la acusaba? Pues se la acusaba de haber metido ideas corruptas en los oídos del prefecto de Alejandría, que era amigo suyo, Orestes. Lo malo de haber visto esa película es que ahora ya a esta gente la veo con la cara de esos actores. Y ahora estoy hablando de Orestes y me acuerdo del tío de los rizos. Es horrible. En fin. Pero que lo que dicen estas fuentes es precisamente que ella metió ideas contrarias al cristianismo y tal. Pero lo que ocurrió en esa época, si lo vemos comparando estas descripciones de cómo la mataron y tal, probablemente no se debía solamente a que fuera cristiana, eran todas cuestiones de identidad. Yo creo que se empieza a hablar, esto no es una cosa que diga yo, es una cosa que se dice. Tanto Sinesio como Hipatia probablemente eran cristianos, lo que pasa es que hacían también, como Nono de Panópolis, que escribía sobre Dioniso, pero también escribía una paráfrasis a San Juan. La gente ya era cristiana. Sinesio, para ser obispo, ser nombrado obispo, tenía que ser cristiano. Lo mismo que Orestes, para ser prefecto de Alejandría, nombrado en una época después del 380, en que la religión del imperio, la religión oficial era cristiana, tendría que ser cristiano también. Toda esta gente era cristiana. Lo que pasa es que aquí lo que hay que ver es, hay un cristianismo más helenizado, digamos, y hay un cristianismo más extremo en el que no se permite, o sea, si estás leyendo a Homero, mal. Si además lees neoplatónicos y lees a Platón y Aristóteles, mal también. Entonces, por eso, ahí es donde yo veo que encaja toda esta historia de los paganos, es que realmente no... que realmente no se puede hablar de blanco y negro. Que yo creo que todos estos personajes descritos en esa época y polarizados como cristianos a lo mejor no eran tal, simplemente no eran tan exhaustivamente cristianos como Cirilo, Teófilo o Sienute, que era muy extremo, ¿no? Sí, sigue. Después de Calcedonia, dices. Después de la llegada del Islam, pues si te digo la verdad, no lo sé. No sé, porque se fueron los que durante toda la problemática y todos los conflictos después de Calcedonia, muchos se fueron al desierto y en el sur estaban más a salvo, porque de hecho Abraham de Farshut fundó un monasterio en el sur y no le molestaron. Entonces yo creo que había zonas donde se podían ir quedando. Lo que no sé si hubo, es que no, tendría que haber entonces evidencia de algún texto y cosas en copto en otras partes, pero la verdad que ya no lo sé. Viajeros hay, sí que hay viajeros, sí que hay coptos que llegaron a otros sitios, pero ya en migración así como, eso no te sé decir, pero sí se sabe que hay, lo de los puntos rojos ya no sé, no sé cómo alinearme yo con esa opinión. Sí, 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 sí. Seguramente, porque viajeros había y sabemos, desde la monja Egeria, que era copta y que llegó a Galicia, ahí tenemos un viajero. Y luego, ¿no era? Ay,
Ya me he liado. ¿Veis? Estoy cansada. Estoy cansada y me he liado. Es verdad. Es verdad. Era gallega y llegó sí. Pues no, pues entonces estoy pensando, uno de los que dicen que sí que llegó a Galicia, el que va a ser el que, por eso se dice Tábanos. Esto lo decía Ramón Teja, creo, se lo tengo que preguntar, que decía que Tábanos, que es una ciudad de Galicia, es un pueblo de Galicia, y que había un monasterio y que fue fundado por monjes que venían de Tabenesi, que eran monjes pacomianos y que llegaron a Galicia. Se me ha cruzado un cable. Pero sí, que viajeros había, lo que pasa es que yo creo que no se han encontrado manuscritos coptos fuera de los que llegaron con el mercado de antigüedades, manuscritos coptos que hayan llegado a otras partes que hayan viajado. Pudo haberlos, pero vamos, que yo no lo sé. Sí, sí. Mm. Sí, Nacho. Melec es rey, entonces Melquita es los del emperador. Procalcedonios. Que no son monofisitas, sí. Entonces cuando se dice que hay un patriarca melquita es porque está nombrado desde Constantinopla. ¿Y por qué no se le va a llamar de otra manera? Pero se le llama así. Porque Melec es en hebreo, ¿no? Y en árabe, sí, ¿y por qué no lo dicen en egipcio? ¿Cómo? Arameo. ¿Y por qué no lo van a decir en...? Sí. ¿Y por qué no lo van a decir, yo que sé, en griego, en vez de decirlo pero bueno. Se les llama así, cuando hay estos patriarcas paralelos, uno es Melquita y el otro es... Sí. Lo que ha quedado hoy de todo eso ya no lo sé, porque luego ahora en Egipto hay iglesia, hay católicos, hay ortodoxos como la iglesia griega. O sea, hay un montón de variantes, pero han ido llegando en épocas posteriores. O sea, todo eso se ha ido desarrollando en épocas posteriores que yo no sé. Yo es que llega época árabe y yo pierdo interés porque no puedo leer los documentos. Entonces yo, claro, ah, yo me acuerdo cuando estudiaba historia que el profesor de historia en la Complutense nos decía que San Atanasio llevaba un grupo de maceros y que era un gángster. Nos decía el profesor Blázquez. Nos decía que era un gángster y que llevaba un grupo de maceros. Y realmente, realmente en Alejandría también, en todas estas narrativas de la muerte de Hipatia, es donde nos encontramos estas descripciones de estos grupos de monjes que fueron los que, primero fue porque mataron a unos judíos, que todo se generó porque mataron a unos judíos en Alejandría y entonces hubo una protesta por la cual se condenó a estos monjes que eran muy violentos, que habían matado a los judíos. Orestes, que era el prefecto, hizo castigar, no sé si los mató, a estos monjes que habían matado en una... yo me imagino Alejandría y madre mía. Y entonces, a causa de eso, fue cuando acusaron a Hipatia de haber puesto en oídos de Orestes malas palabras por las cuales Orestes hizo matar a estos monjes acusados de matar a un grupo de judíos. O sea que era como todo, yo mato a este, luego a este le castigan, entonces a cambio van y en venganza matan a otro. O sea que Alejandría debía ser un foco de mucha violencia. Pero
Pero luego, claro, cuando uno lee que desde el siglo IV y V, Xenute de Atripe es el que lleva a sus propios monjes a destruir el templo y el que lleva a los monjes a entrar en la casa del propio gobernador de la Tebaida, entra en la casa, si es verdad, si esto es verdad, entra en la casa y arrambla con todo lo que hay dentro de la casa y lo rompe todo, y es precisamente Xenute el que dice, el que tiene a Cristo no comete delito. O sea que todo esto se hace en nombre de Cristo y está hecho por el bien de la comunidad. Entonces es como nos encontramos diferentes narrativas, pero todas parecen apuntar a que había una gran violencia, tanto en Alejandría, que era conocida por su violencia, como en el sur. Sí, sí, sí. Y hubo una escena de uno que no le dejaron sentarse y le tiraron al suelo y le dieron... Hay unas descripciones... No, pacíficos no eran, no. Sí, ¿qué querías? Sí. ¿Has estado en Luxor? Ah, pues es que hay muchos sitios. Tú entras en el templo y tienen en muchísimos de los templos y están reconsagrados y tienen un altar y tienen unas cruces así encima de los jeroglíficos, como talladas unas cruces, y hacen como, o sea, los propios, o sea, lo ves en muchísimos de ellos. Hay un texto muy interesante de Xenute que se dirige a los jeroglíficos de la pared y les dice a la gente que está mirando, dice, mirad, esos jeroglíficos son signos malignos, no los leáis, no les hagáis caso, pero él está dentro de ese templo y está hablando y dirigiéndose a, probablemente, esto es en uno de los discursos, está dirigiéndose a una población, no a los monjes, sino a una población más grande, y les dice, mirad esos signos malignos. O sea que eso es una prueba que no es arqueológica, pero es una prueba de cómo se utilizaba, de cómo estaba haciéndose un servicio dentro del templo. Pero la reutilización de templos es una cosa histórica, ¿no? Que encima de un templo se pone una iglesia. Ah, y luego el templo de... Cuando se trajeron el templo de Devot aquí, después de las excavaciones, después de la construcción de la presa, llevaron a Nueva York, al Metropolitan, llevaron otro templo. Y en ese templo tiene una inscripción cristiana, una inscripción de consagración de iglesia, que se ve muy mal, y como los guardas no te dejan entrar, se ve fatal, pero se ve. Y entonces está en una de las entradas laterales, está toda la inscripción de esta iglesia se consagró, este templo se consagró como iglesia en tal fecha y tal. En el templo de Devot es que no ha quedado, no hay ni una inscripción de nada, ¿no? Hay alguna cosilla árabe así, pero no hay nada. Sí.
pero en Egipto lo que pasa es que tenemos más información porque tenemos más papiros y tenemos más textos, pero bueno, no, porque los que estudian cristianismo siríaco, de hecho, el asiríaco se tradujo antes, la Biblia, o sea que se tradujo 2 siglos antes, incluso, ¿no? Es del siglo II, ¿no? La traducción del Nuevo Testamento es del siglo II, es 2 siglos anterior, o sea que prendió incluso antes. Sí. Ah. Mm. 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 Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por concluido el curso y les doy muchas gracias por su atención.